El diagrama burbuja en particular, este loop, representa correcciones a los diagramas que tengamos a nivel árbol. Entonces, por eso es muy importante poderlo de alguna manera resolver. Entonces, la idea general de este proceso es que reescribimos nuestra integral con el teorema. Después reescribimos utilizando una renormalización que nos permite de alguna manera quitar un término que vamos a ver más adelante, que está relacionado con el límite ultravioleta, mediante el formalismo de Four Dimensional Subtraction. En general, el diagrama burbuja que vamos a trabajar es este que pueden ver en pantalla, que puede tener n líneas externas. Nosotros en particular, pues vamos a ver que solo trabajamos 2 líneas externas, pero se puede generalizar, ¿no? Para cualquier cantidad de líneas externas. Entonces, déjenme darles una descripción breve de los fundamentos que necesité para poder trabajar con este teorema. Y es primero hablar un poco de teoría de perturbación, la definición del loop, los tipos de divergencia que se presentan en estos diagramas, después la definición formal del teorema LTD, que es el de la loop triduality, la aplicación de la renormalización y finalmente concluiremos. Bien, entonces comienzo con la idea de teoría de perturbaciones. La idea es que hay muchos problemas en mecánica cuántica que no se pueden resolver de manera analítica, ya que estos están relacionados con un hamiltoniano que no es posible en la mayoría de las ocasiones tener una solución exacta, ¿no? Entonces, por eso viene la idea de perturbación, hacer una teoría que de alguna manera nos permite ir sumando términos que nos acerquen a lo mejor posible a una respuesta más general, ¿no? Es como, pues, quise colocar aquí este dibujo, nosotros tenemos un rompecabezas y hay un punto en donde tenemos suficientes piezas como para entender de qué se trata la imagen. Entonces, la misma idea sería, ¿no? Tener tantos términos dependiendo de la precisión que nosotros queramos, ¿no? Bien, entonces, la idea es que nosotros tenemos un problema de esta manera, un operador aplicado a una función. Ese operador está relacionado con nuestro hamiltoniano. El método que se utiliza para poder encontrar la solución es echar mano de las funciones de Green. Entonces, nosotros tenemos una ecuación diferencial a resolver que puede ser escrita de esta manera con su solución dependiendo de nuestra función de Green. Entonces, se aplica el método de Bohr a esta integral, que consiste en, a partir de una solución conocida, puede ser de la partícula libre, ir agregando términos como una serie que nos den una solución exacta, ¿no? Entonces, ahí viene la aproximación y el nivel que nosotros queramos de precisión. Hay un parámetro en especial, este parámetro lambda que está relacionado con la fuerza de la interacción, es un parámetro se le llama de interacción. Este parámetro en general nos puede ayudar a saber hasta qué punto podemos nosotros sumar en nuestra serie. Si el parámetro es muy pequeño, pues las contribuciones de los parámetros de mayor orden pues irán contribuyendo cada vez menos a nuestra respuesta, de tal manera pues que nosotros podemos hacer un corte y terminar nuestra aproximación. En el caso de QCD, pues no es así, el parámetro es grande y pues sucede el caso contrario, ¿no? Cada elemento va aportando más a nuestra respuesta, de tal manera que no es fácil cortar la serie, ¿no? Bien, entonces, ¿qué son los bucles o loops? En general, la idea que encontré fue simplemente decir que nosotros tenemos 2 líneas externas de, por ejemplo, un diagrama árbol, y si las unimos en un vértice, pues nosotros tendríamos un bucle, ¿no? Cabe notar que esas líneas externas deben ser del mismo tipo, estamos hablando del mismo tipo de partículas, ¿no? Estos bucles representan correcciones a nuestro diagrama a nivel árbol. Tenemos los tipos de divergencia que se van a presentar en nuestras integrales. Cuando uno hace cálculos, usualmente nosotros tenemos 2 problemas, ¿no? O que nuestra integral tenga un 0 o un infinito, esas son expresiones que son singulares, que no están definidas, y justamente eso se da en algunos casos, específicamente en el diagrama de burbuja que vamos a ver adelante. Podemos tener 2 tipos de divergencias en general. Tenemos divergencias cuando tenemos energías altas, nuestro momento es muy grande,
Entonces nuestra ecuación explota al infinito. Eso se le llama divergencia ultravioleta. Cuando tenemos el caso contrario, que nuestro momento es pequeño, tiende a cero, entonces habrá divergencias infrarrojas, ¿no? Que también tenemos otro problema de singularidad a la hora de la expresión matemática de nuestra ecuación, de nuestra integral. Bien, ¿en qué consiste el teorema de la loop dualidad? La idea es reescribir la integral que representa nuestro diagrama en términos de integrales que involucran objetos parecidos a amplitudes de nivel árbol. Es decir, por ejemplo, tenemos este diagrama burbuja, este loop de acá, y consiste en cortar el diagrama de tal forma que nosotros recuperemos similarmente a los diagramas de árbol, ¿no? ¿Cuántos cortes y cómo se hacen esos cortes? Bueno, la cantidad de cortes va a depender de la cantidad de número de líneas externas que tenga nuestro diagrama. En este caso tenemos 2 cortes porque tenemos 2 líneas externas, ¿no? Eso se ve directamente en la forma en cómo nosotros reescribimos la integral, aplicando el teorema de Cauchy de residuos, y pues en este caso tendríamos 2 integrales en la cual se dividiría nuestra integral general, ¿no? Entonces, matemáticamente es así como se ve el teorema de la dualidad. Nosotros tenemos aquí la sumatoria de estas integrales que van a representar los cortes, n líneas externas, a partir de una función de Green, que va a estar relacionada de esta manera, ¿no? Bien, entonces el diagrama burbuja. El diagrama burbuja en general tiene una expresión integral de esta forma, como la pueden ver al principio, donde pues cada término se repite dependiendo del momento interno o de la cantidad de partículas que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, técnicamente, si resolvemos uno, después solo sería añadir los demás términos en diferentes cortes, ¿no? Tantos cortes como líneas externas tengamos. La parte NL es una parte de un polinomio, esa parte de la integral es un polinomio que está en función de la cantidad del momento L y pues de cualquier, dependiendo del proceso que estemos hablando, puede también haber vectores, espinores, etcétera, ¿no? Pero nos interesa más la parte de abajo, que es lo que nos causa a nosotros que la integral no esté definida. Entonces, parte del proceso es hacer una regularización dimensional que pasamos nuestra integral cuadridimensional a una integral d-dimensional que está generada por este parámetro que vemos acá, va a ser 4 menos 2 épsilon, y la idea es después que podamos resolver la integral, nosotros tendremos al límite nuestro parámetro épsilon, de tal forma que recuperamos el espacio original en el que estábamos trabajando. Bien, entonces, a la integral que teníamos al principio, esta de acá, para 2 lazos, o para 2 líneas externas, perdón, vamos a tener que al reescribirlo y aplicar el teorema, nos genera esta expresión. Entonces, el método que se utiliza en el documento en uno de los documentos que se me dio a leer, era reescribir la segunda integral de tal forma que me quedara equivalente a la primera, o lo más cercana posible a la primera, porque ese tipo de integrales ya tienen una solución tabulada que pues solo es de verla y obtendríamos el resultado, ¿no? Entonces, para hacer eso se hace un cambio pequeño, un cambio de integral, un cambio de variable, sustituimos L por L menos P. Al hacer eso vamos a tener una expresión igual, bueno, muy parecida a la que tenemos en nuestro lado izquierdo, a diferencia de un signo menos. Tenemos un signo más y un signo menos, ¿no? Entonces, esa integral justamente ya colocada toda es esta de acá, que tiene una solución tabulada, en términos de la función sigma y del parámetro épsilon que nosotros habíamos agregado a nuestra dimensión. Si recordamos, la idea era pues llevar esto al límite cuando e tiende a 0, pero aquí tenemos un problema, justamente por este parámetro épsilon que se encuentra aquí abajo. Si nosotros hacemos el límite, pues volvemos a tener el carácter divergente en nuestra respuesta. Entonces, por eso se utiliza una regularización dimensional
que consiste en agregarle un parámetro, que es un parámetro que está relacionado con la divergencia, que ya lo proporcionan también en uno de los artículos que tuve la oportunidad de ver. Es un contratérmino que nos permite reescribir este épsilon. Es justo este que ven ustedes acá. La idea es entonces hacer la resta de la integral, cuyos parámetros están dados por estas expresiones que pueden ver ustedes acá. Y una vez ya escrita de esa manera, pues hay una solución ya estipulada, que es esta de acá, en donde nosotros vemos que al reorganizar los términos, pues nos queda el épsilon, de tal forma que es directamente proporcional, ya no hay un problema si nosotros extendemos al límite. Es decir, pues eliminaríamos nada más esta parte, que es en el orden de épsilon, elementos que van en el orden de épsilon directamente proporcionales, y solo tendríamos justamente esta expresión, que ya es una expresión finita, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Una teoría finita que nos permita hacer una comparación con el experimento. Entonces, de manera operativa, así es como funciona el formalismo de la dualidad, y este fue el resultado que encontramos. Pues finalmente hay unas cosas que nos permiten apreciar la utilidad de este teorema. El primero es que pues, nos solventa la divergencia del tipo de integral, en este caso en particular el diagrama burbuja, reescribiéndolas, jugando con el término, reescribiéndolos en otro término para que puedan al final encontrar expresiones que son lineales, no dependan, que se puedan llevar al infinito sin ningún problema de divergencia. Y el hecho también es, si lo comparamos con otros métodos, por ejemplo, el teorema de Feynman-Tree Theorem, se necesitan hacer 2n menos 1 integrales para poder resolver este problema. Se necesita extender en muchas más integrales. En este caso, pues solo necesitamos n, que está relacionado con el número de líneas externas directamente, ¿no? Entonces, esa sería la ventaja, ¿verdad? Se pueden hacer programas computacionales, según lo último que estoy platicando con el doctor Roger, esa es la segunda parte, trabajar sobre herramientas computacionales que nos permitan pues aplicar el teorema de la dualidad directamente en algún software, ¿no? Pues técnicamente eso es todo, ¿verdad? De manera resumida y breve sobre lo que yo tuve oportunidad de trabajar. Muy bien, Juan José. Entonces vamos a comenzar con las preguntas. Si quieres, comenzamos con el doctor Brian. Adelante, Brian. Saca tu lista de preguntas. Bueno, muchas gracias, Omar, por el espacio y pues comenzar felicitando a Juan José por el trabajo, por haber concluido el diplomado con éxito. Eso quiere decir que aprobó todos sus cursos que estuvieron pesados. Y también pues a Roger por ser el asesor, ¿no? Yo tengo solo dos preguntas, fíjese, Juan. Al principio usted mencionó que la loop tree duality consiste de alguna manera en reescribir la integral del loop convencional, pero como en términos de integrales que solo dependen de diagramas de nivel árbol. ¿Sí? ¿Qué le pasa a los polos que teníamos inicialmente en las integrales de loops? ¿En qué se convierten cuando se transcriben en estas integrales de nivel árbol? La idea, si no estoy equivocado, es que nosotros usamos el teorema de Cauchy, en el cual nosotros hacemos una suma sobre los residuos. Es técnicamente aplicar el teorema de Cauchy. Entonces, pues se reescribe la integral de tal forma que ya sí pueda ser resuelta a partir pues de todo el algoritmo que genera la loop tree duality. Pero, ok, entonces la segunda pregunta que está conectada, me perdí un poquito porque yo entiendo que también esta idea es más eficiente de alguna manera que regularización dimensional, ¿no? O sea, es una alternativa, si estoy bien. La idea es que
Específicamente, la comparación que yo tuve oportunidad de hacer fue con el teorema, el Tree Theorem de Feynman, que en este caso siempre la idea es tener varias integrales, pero en este caso nosotros tenemos 2n menos un integral, o sea, por ejemplo, en este caso que son dos partículas externas, tendríamos 4 menos 1, 3 integrales, una integral más. En este caso, ¿no? Si el número de partículas aumenta, entonces vamos a tener, pues, no sé, muchas más, ¿no? Si fueran 4, serían 8, 7, y en este caso solo serían 4. Entonces, a mayor número de partículas externas que nosotros tengamos, el teorema, el Tree Theorem de Feynman aumenta mucho la cantidad de integrales que hay que hacer. En cambio aquí, pues, va directamente proporcional al número de partículas externas. ¿Qué otros? Ahí donde está la ganancia, entonces, en un número menos de integrales, sin embargo, siempre utilizan, de alguna manera, siempre hacen el epsilon tender a cero y todas las técnicas de regularización dimensional, siempre figuran en estos Sí, cálculos. sí. Ok, ok. Muy bien, pues esas son las preguntas que yo tenía. Muchas gracias, Juan. Bueno. Gracias, Brian. Adnan, tu turno. ¿Es mi turno? Sí, es tu turno. Hola, ¿cómo estás? Hola. Muy bien. Oye, solo me puedes tratar de decir ¿qué entiendes de qué es regularización y qué es renormalización? ¿Cuál es la diferencia entre? Ok. Lo que entiendo en una regularización es que nosotros hacemos a ver, ¿dónde está? Este cambio, ¿no? Proponemos una integral que era de cuadrimomento a una integral de momento que va a estar dada por 4 menos 2 épsilon. Esa es la regularización dimensional. Y la renormalización se genera cuando nosotros aplicamos el contratérmino. Entonces normalizamos el asunto, evitamos que la integral explote cuando nosotros llevamos el término epsilon al infinito. A cero, me imagino que quieres decir. Sí, sí, o sea, perdón, es que estaba pensando a ver, aquí en esta parte que cuando se lleva a cero tiende a infinito, ¿no? Pero nos llevamos a cero evitando que tienda a infinito. Ok. Entonces, básicamente estás quitando algunas partes de divergencias, ¿no? Entiendo eso, De sí. tu sentido. Y eso no va a afectar los observables que mides, porque uno puede quitarlo de diferente manera, ¿no? Um, Porque, pues, si es... lo que quiero decir es algo. Imagínate que hay una suma que es 6 más infinito, ¿ok? Entonces, tú puedes escribirlo como 5 más 1 más infinito. Y este 1 también lo metes en el infinito y es otro infinito, porque 1 más infinito también es infinito. Entonces, uno puedes quitar las infinidades de diferentes maneras. Y eso, pues esta arbitrariedad no afecta de alguna manera lo que tú mides en el experimento. Bueno, esa es una pregunta que siempre, de hecho, cuando se hacen algún otros procedimientos de teoría cuántica, siempre se tratan de esconder esos infinitos, ¿no? Y pues hasta donde yo entiendo, lo que se hace es trabajar sobre un marco limitado, algo local. Entonces, eso hace que uno pueda decir, ah, bueno, mi respuesta tiene validez en este marco. O al menos eso entiendo. ¿No puedes explicar más qué significa este marco? Ok. A ver, De manera cuantitativa. perdón. De manera cuantitativa. Ok, de manera cuantitativa, por ejemplo, si yo tengo una integral que diverge de menos infinito a infinito y esa integral me diverge, por ejemplo, que yo quisiera sacar la probabilidad de una partícula
que está en el infinito, yo tengo una expresión que me diverge, entonces yo digo, ok, lo que hago es considerar un cubo y trabajar sobre ese cubo, una región de ese espacio, entonces ya no tendría límites al infinito que posiblemente causen la divergencia en mi forma de integral. Entonces, después puedo decir que lo que yo tengo en todo el espacio, pues es una función periódica que se va repitiendo. Entonces, creo que es el método que hace, no recuerdo si fue Bohr o Dirac para la normalización de la ecuación de Schrödinger. Entonces, se trabaja sobre un espacio limitado y después se dice que la función es periódica, entonces se repite en todo el punto. Al menos eso es lo que logro entender hasta este momento. Esto es normalización de las funciones de onda, pues, se hace de esta manera. Muy bien. Y quería preguntar si hiciste todos estos cálculos a mano, usaste algunos paquetes, matemática o algo así. Los cálculos algebraicos, pues a mano. En cuanto a las respuestas directas, intenté seguirle las pistas a los documentos, pero a veces no es tan, al menos hasta el momento no fue tan fácil para mí seguir todos los pasos para, por ejemplo, el primer problema que me encontré fue este de acá. Cómo pasar de aplicar las herramientas matemáticas, los teoremas y todo lo que se necesita para pasar de una justificación, una demostración que me pudiera llevar a ver, de aquí a utilizar esto. Eso pues se me hizo muy difícil, intenté hacerlo y al final pues decidí, bueno, no, vamos a tener que aplicar el teorema nada más y ya. Igual con las integrales, estas integrales que están relacionadas acá. Los cálculos de álgebra, pues, sencillitos que se pueden hacer, cambios de variable, o reorganizar los términos, llegar a una expresión que se entienda, sí, a mano. Pero, por ejemplo, la respuesta de estas integrales, ok, en ver el documento, el artículo y decir, ellos proponen esto, pues ahí no. No tuve la oportunidad de poder desarrollar claramente, pasar de esta parte a esta parte numéricamente, así como los cálculos a mano, ¿no? En muchas ocasiones tuve que aplicar, ok, esta es la respuesta que se propone en el artículo y pues ya. Bueno, pues esto es todo lo que tengo hasta ahora. No sé si alguien más quiere preguntar. Gracias. Bueno, yo tengo unas preguntas para Juan José. Juan José, este tipo de integrales, más, sí que el mismo que te preguntó Adnan, por ejemplo, ¿no están implementadas en FeinCalc o en algún programa de estos? ¿Alguna vez los viste? Ok, justo eso fue el último que estuvimos platicando en una reunión con el doctor Roger. Hasta donde yo sé y lo que pude entender de lo que estuvimos platicando, es que no hay un programa que aplique la dualidad como tal. Hay varios programas que nos permiten hacer algunos métodos parecidos a estos. Tengo una lista que me proporcionaron, pero así como, por ejemplo, un paquete en matemáticas o en Python que yo pueda aplicar y decir, calcula esto, pues hasta donde yo sé y pude entender, no. Eso sería lo que seguiría al trabajar este tipo de proyectos. Ok, otra cosa, creo que ya lo dijiste, pero no te entendí del todo. ¿Cuál sería el siguiente paso después de esto que ya aprendiste en tu tesina? Bueno, pues hay un montón de cosas que hacer todavía, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos dos loops? ¿Qué pasa también? ¿Cómo unir más, hacer los diagramas a mayor precisión? ¿Cómo pasa esto a una herramienta computacional que me permita escribir las cosas, decirle, pues, como cuando uno mete una integral a matemáticas, ¿no? Sería, pues, porque al final, pues, son métodos de carpintería, por decirlo de alguna manera, que es de seguir una serie de pasos, entonces, pues, y que muchas veces esos pasos son muy largos, ¿no? Hay que hacer muchas integraciones, cambiar términos, que eso lo podría hacer un software. Entonces, pues, pasos hay un montón. Seguir
pues en mi caso personal, pues aprender mucho mejor las ideas detrás del formalismo y en general, pues trabajar a más loops o implementar estas herramientas a un software. Ok. Respecto, ya no a tu tesina, sino respecto al diplomado, ¿cuál fue el impacto que tuvo en tu formación hasta ahorita? ¿En qué te ayudó? Ok, bueno, cuando uno es estudiante de licenciatura y sale de estas, al menos en la experiencia que yo tengo y de dónde vengo, uno carece de la visión necesaria para ver cómo está la física y las posibilidades que uno tiene para trabajar en ella. Entonces el diplomado de alguna manera me permitió abrir un poco más mi visión, poder entender los trabajos que se hacen en Latinoamérica, los profesores que hay, tener contacto con ellos. Bueno, de hecho, gracias al doctor Adnan, que me apoyó bastante, pues como ustedes saben, estoy ahorita haciendo la maestría, pues creo que el doctor Adnan está aquí arriba. Y pues genial, ¿no? Me ayudó muchísimo en ese aspecto, ¿no? Tener una visión más amplia, encontrar personas que me puedan apoyar para seguir avanzando en la carrera. Ok, este trabajo que estás desarrollando con Roger, ¿va a seguir para tu trabajo de maestría? Bien, de hecho, le pedí al profesor Roger que formara parte del grupo de profesores que va a estar encargado de mi tesina. Entonces, bueno, de mi tesis aquí en la maestría. Entonces, pues hay posibilidades de seguir ahondando más en los proyectos. Bueno, Roger, ¿tienes preguntas, comentarios? Hola compañeros. No, todo, la verdad que muchas felicidades, ¿no? A todos los del grupo del MSTP por este esfuerzo tan titánico de convocar a toda la comunidad de física general de Latinoamérica, ¿no? Y a Xiomara y a todos los que están en el grupo colaborando. Para cerrar y aclarar un poco, si se puede, hacer con respecto a las preguntas que hizo tanto Brian como Adnan, yo las apunté acá. Este, con respecto a qué sucede con los polos que Brian preguntó, en realidad los polos siguen allá, ¿no? O sea, es una forma alternativa de resolver la burbuja. No hay, o sea, creo que la pregunta de Brian iba a que, por ejemplo, ahora tienes dos integrales, ¿no? Ahora tienes dos integrales y la pregunta es si el polo se ha distribuido. Entonces, tendrías que resolver cada una y vas a darte cuenta que están en cada uno un polo ultravioleta porque el cono de luz en el ultravioleta se va al infinito y tú como que cortas y uno se va a un lado, no del otro, pero en el infinito cuando se suman te da el resultado, el de la burbuja. O sea que los polos siguen estando allá. La intención era de transformar a las partículas o tener una representación de partículas on-shell y que hace que se pueda directamente relacionar con la siguiente pregunta de Adnan, que tenía que ver con lo del observable. Entonces, Adnan puso un ejemplo muy simple, ¿no? 6 más 8, 6 más infinito, que es 8 volteado, transpuesto. 6 más infinito, pues es lo mismo que 5 más infinito, ¿no? Porque al final de cuentas sigue siendo infinito. La respuesta 6 más infinito es infinito, ¿no? Y 5 más infinito sigue siendo infinito. Entonces, el contratérmino que tú, ahí no se va a mirar, ¿no? Exactamente en la expresión analítica, ese contratérmino se escoge de tal suerte que te dé, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? La burbuja es 6 más infinito. Un ejemplo, ¿no? Tienes la parte divergente, infinito, y la parte racional es el 6. Entonces tú lo que quieres es construir un contratérmino que mate el infinito, pero que no te toque el 6. Entonces, lo que hace ese contratérmino que tú has puesto allá es que te va a dejar solamente la parte racional de la burbuja. Es un contratérmino muy particular que lo que hace es que cuando yo resuelvo la integral o cuando se resuelve esta integral analíticamente y hacemos series de Laurent del resultado, el resultado va a ser 1 sobre epsilon más órdenes epsilon, no epsilon a la 0.
Hay órdenes epsilon a la 1, epsilon a la 2, epsilon a la 3, pero en el límite, cuando tomes el límite de epsilon a 0, el término racional es 0. Entonces, por eso es que porque la pregunta de Adnan es muy importante, ¿no? O sea, ¿el observable físico cambia con el esquema o no cambia? Y la respuesta está en que en el contratérmino que se ha escrito, tiene una forma muy peculiar este contratérmino y se escoge del límite de la burbuja al infinito. Entonces, ese límite de la burbuja al infinito te da que los propagadores que estaban en el denominador, que eran 2, ahora es 1, porque L más P1 que tienes allá es lo mismo que L, en el infinito es lo mismo. Entonces te va a quedar una forma cuadrática en el denominador que cuando aplicas el teorema de Cauchy te da 3,5. Pero has contestado pues bien, ¿no? O sea, yo creo que pues, además saber todo en poco tiempo no es simple. Pero sí, la idea es que como para cerrar, es que el polo está en la dualidad y el contratérmino es tal que cancela los polos asociados a las divergencias. De hecho, dale la siguiente diapositiva, nada más. Puedes ver que ahí en la fórmula tienes dos expresiones y el otro término que es el contratérmino. Y cuando se suman, te da el resultado que ya no tiene polos en epsilon. Pero eso obviamente, conforme uno lo va estudiando y estudiando, pues se le va quedando más en la cabeza. Pero muchas felicidades a todos y gracias por estar acá. Oye, ¿puedo hacer un par de preguntas, Xiomara, todavía? Sí, sí, adelante. Esta sesión es para atormentar a Juan José. Sí, eso está muy bueno. Por eso es que disfruto. No, estoy bromeando. Oigan, una pregunta. ¿Cómo se usa básicamente también la regularización dimensional, ¿no? Aquí. Entonces, me imagino que está comprobado que esta técnica respeta por ejemplo, las identidades de Born. Por ejemplo, si usas mismas técnicas para calcular correcciones del propagador y correcciones al vértice de 3 puntos, y observas la parte finita a nivel un lazo, dos lazos, está garantizada que se cumplen las identidades de Born, porque hay muchas maneras de cutoff que no obedecen o no obedecen la invariancia translacional. Entonces quería saber si está comprobado o existe un proof que va a existir a todos los órdenes de estas identidades de Born. Es para los dos, para Roger y para... Yo contestaré de la siguiente manera. ¿Qué son Sí. las identidades de Born? ¿Es la respuesta? Ahora le toca a Roger. Identidades de Born sí son consecuencias de la invariancia de norma. Entonces, dicen que diferentes funciones de Green, como el vértice de 3 puntos o el propagador, tienen ciertas relaciones uno con el otro. Y a veces de la manera que hacemos la regularización, algunos métodos no respetan estas identidades a diferentes órdenes, ¿no? Y regularización dimensional siempre la ha hecho la común y corriente, ¿no? Por eso es que pues uno respeta mucho y lo usa mucho. Por eso lo quería saber si esta dualidad de cierta manera no perjudica estas identidades. Sí. Yo puedo contestar con que la respuesta exacta no la sé, ¿no? Pero pues, estimo que sí, que la va a seguir respetando porque este teorema es un teorema matemático, o sea, no estamos metiéndonos ni con nada de ¿cómo se llama? De teoría cuántica de campos. En principio es el teorema de Cauchy y listo. Entonces, en el teorema, por ejemplo, está escrito, la forma más general de poder escribir el teorema es poniendo un numerador, ¿no? Y en el numerador van a estar metidas las cuestiones de reglas de Feynman, etc. ¿no? La forma genérica de los denominadores es la única que nos importa desde el punto de vista
de las matemáticas, porque ahí es donde está la divergencia. Pero sí se ha comprobado una cosa. Se ha comprobado que las simetrías o sea, por ejemplo, en un caso escalar, ¿no? Que inclusive el caso escalar, comenzamos a tener problemas con los problemas de invariancia. El denominador está escrito, por ejemplo, cuando tú cortas todos los diagramas, un diagrama de n líneas internas, pues tienes n factorial veces formas de cortar, ¿no? Entonces, ahí, en esa cuestión, es que el teorema, la prescripción de Feynman siempre es la misma, y es ahí donde hay un problema. Pero en caso, en el caso escalar, se ha mostrado que se respeta la invariancia debido a que el propagador dual va cambiando de signo dependiendo de cuál sea. Y ese cambio de signo hace que cuando vuelvas a sumar, el mismo propagador que tú tenías, sigas manteniendo el mismo comportamiento. Yo estimo, la respuesta es que no lo sé, ¿no? Pero yo estimo que se va a respetar, puesto que solamente estamos mirando una forma diferente de ver el propagador, pero donde la invariancia que preocupa, que es la invariancia de Lorentz cuando hace las traslaciones, se queda codificada en el denominador del propagador dual. Y eso sí se ha mostrado. Se ha mostrado que esa suma, si le quitas la parte de la prescripción, vas a tener un problema de las invariancias de Lorentz. Pero si mantienes esa prescripción, entonces recuperas la misma, que es la de Feynman, ¿no? Entonces, el numerador, que es donde aparecen los problemas de cálculo, en principio no debe tener problemas, en principio, pero no puedo asegurártelo que a todos órdenes y a partículas exóticas vaya a funcionar igual. Ok, muy bien, muchas gracias, Roger. En este mismo sentido, yo estuve viendo, por ejemplo, que la gente sí ha usado el loop tree duality para calcular, ¿sí me escuchan? Sí, sí. Para hacer cálculos de varios lazos, ¿no? Yo no sé hasta qué lazos la gente lo ha hecho. Yo había visto como hasta 3 lazos, pero yo no sé si hay más allá de esto o a dónde En, van. en uno de los trabajos que hicimos, la intención era estudiar estructuras compactas, porque es posible pensar que en estos cortes de la dualidad, poder ver a la sección eficaz siempre como una burbuja, porque la sección eficaz siempre es el módulo cuadrado de una amplitud, ¿no? Entonces, siempre va a ser burbujas, y cuando la sumas en integral, siempre es una burbuja. Entonces, pensar en todas las topologías cerradas que pudieras tú tener para representar cualquier sección eficaz. Hemos hecho topologías hasta 5 lazos, pero desde el punto de vista meramente matemático, es decir, escribir un lazo a 5 loops y descomponerlo en sus componentes duales y ver qué se le puede sacar para no tener tanta combinatoria como se tiene en otras técnicas. No hemos alcanzado a hacer un cálculo que sea, por ejemplo, a 2 loops completo, o sea, full, no lo hemos llegado. A un lazo sí que se puede, porque el algoritmo que se tiene, el que estaba platicando Juan José, de cancelar divergencias, a un lazo es universal, o sea, los mapeos son siempre los mismos, y las cuestiones de los polos siempre se ubican en el mismo sitio, que es algo que probablemente sea bueno recalcar, que cuando uno hace bueno, tú sabes, ¿no? Cuando haces una cuenta y quieres ubicar los polos, pues están en una sábana y están en ciertos lugares. Y cuando haces otra cuenta, probablemente tienen los mismos números de polos, pero están ubicados en otro sitio. Entonces hay que comenzar a buscar. El teorema de la dualidad lo que hace es que como te reduce una dimensión, al aplicar el teorema de Cauchy en la variable de energía, te reduce una dimensión, entonces siempre los polos están en el mismo sitio. Entonces eso hace que no importa cuál sea tu numerador, a menos a un loop, el contratérmino siempre es el mismo. Y eso es lo que lo hace más atractivo. O sea, no tengo que construir contratérminos más que comenzar a mirar en el numerador
cuál sería la estructura. Pero como pues tú sabes, pues, uno ve los denominadores y si el numerador es este, pues le pego este. Si es este, le pego este. Entonces como que vas construyendo un algoritmo de que Ujú. reconstruya todo, pero ya en 4 dimensiones, lo cual es bastante más útil para los tiempos que Sí. ahora nos vienen encima. Oye, solo para recordar, ya va a terminar la hora también y no estoy dejando a nadie más que hable. Quería ver si lo puedes ver si alguien lo ha mostrado de las identidades de Bohr a 1 o 2 lazos. Y si no, tal vez, no sé si será buena idea para tratar de demostrar que tal vez si lo cumplen trivialmente o Ujú. si no cumplen, que pues sí lo cumplen, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Um, Sí, sí, o no. sí, estaría Y bueno hacerlo con la demostración más. tal vez sí, usualmente un lazo es más trivial. 1 o 2 lazos sí se pueden hacer. Sí, creo que será una excelente contribución en el caso de que no sea visto o si no es trivial. No, yo no recuerdo si alguien lo ha hecho, pero estimo que no. Pero podemos trabajar también sobre esto, ¿no? Se puede. Pues excelente, pues yo creo que es un ejercicio muy bonito que el estudiante tiene que hacerlo y los conceptos de regularización y renormalización son muy importantes y no fáciles de asimilar y entender bien. Entonces es un muy buen ejercicio entre la licenciatura y maestría. Y felicidades, Roger, a ti y a Juan José y a Xiomara para pues, organizar todas estas cosas. Y saludos a Brian. Brian, que seas Gracias, conmigo. Hernán. Gracias. Muchas Bueno, gracias. tenemos chance de una pregunta de uno de los compañeros. Chicos, ¿alguno quiere preguntar algo? ¿O no? Ya están cansados. ¿Por qué? Pues porque empezamos desde las 10. ¿No son jóvenes? Bueno, sí. Chicos, ¿alguna Cansados. pregunta para que no quedemos mal? No, parece que no se animan. Bueno, entonces, si no hay preguntas, nos vemos mañana. Déjenme decirles quién le toca mañana. Mañana a las 10 va a estar Eric con una tesis de cosmología, equivalencia de 3 modelos de energía oscura. Y está también Linda a las 11 y otra vez los sinodales son Brian y Adnan. Y Roger, si quiere, puede venir a defender a Linda, que su asesor no es él, es Germán. Entonces, a las 11 nos vemos mañana. Agradezco otra vez a Adnan, a Brian, a Roger y sobre todo a Juan José por su presentación. Entonces, nos vemos mañana. Adiós. Bueno, nos veremos. Muchas Hasta gracias. luego, muchas felicidades, Juan José. Hasta Gracias, gracias. luego. Felicidades.